Buenos días, paisanos. Vamos a continuar con la lectura de la novela Un idilio a través de la guerra, de Eduardo Ruiz. Pero antes, un pequeño resumen del video anterior. En un día a mediados de junio de 1865, sale Isidro Abad de Purancitiro, es decir, de Ojo de Agua de Potoro, y se dirige a Uruapan para integrarse a su tropa. Pero después de caminar unas horas, se encuentra con sus compañeros de lucha, tal vez cerca de Urecho, y se une a ellos, no sin sentirse desconcertado porque se supone que deberían de estar en Uruapan recuperándose después de ganar la batalla del 19 de junio de 1865. Y allí es cuando se entera de que tuvieron que salir apresuradamente porque se acercaban las fuerzas enemigas. Otras veces caminaban de Uruapan a Tacámbaro por Urecho, Ario y Tecario. Otra vez le daban por la Bocana, Mata de Plátano, a salir a la Lagunilla y Turicato. En otra ocasión, cuando el general Nicolás de Régules caminó desde Apacingán a Tacámbaro, le dio por la Huacana, de ahí a Poturo, y de ahí subió a Turicato, y de ahí le dio a Tacámbaro. Pero esta vez, por la amenaza del enemigo que hacía incursiones, tuvieron que darle por Urecho, bajaron a Sicuirán y luego le dieron más o menos por donde va hoy la carretera de Sicuirán a Churumuco. En Uruapan y Urecho había estado lloviendo, los ríos y arroyos estaban crecidos, hacía frío, el agua fría también. Y resulta que acá en Tierra Caliente no había llovido, hacía calor. Entonces el cambio repentino de un clima a otro les hizo daño. Por eso dice que empezaron a enfermar de insolación. Menciona que al llegar a Sinagua se agravaron más y desgraciadamente allí sepultaron alrededor de 60 hombres. Para entender por qué pasó esta tragedia tenemos que tomar en cuenta que sus cuerpos estaban debilitados por haber participado en una batalla. Estaban exhaustos cuando tuvieron que salir de Uruapan y luego caminar días casi sin comer. Por eso es por lo que no pudieron resistir el calor de Tierra Caliente. En esas condiciones llegaron al viejo Churumuco el 28 de junio de 1865. Allí estuvieron unos días. Allí estuvo el general de brigada todavía, Nicolás de Régules, el general de división y gobernador del estado, Vicente Rivapalacio, y también el general de división, José María Arteaga, jefe del ejército del centro. Estando allí en Churumuco Viejo, cayó enfermo el general Nicolás de Régules. Al parecer enfermó de paludismo o de dengue, porque dice que tenía fiebres intermitentes. Después de un tiempo en que no hallaban qué hacer, el jefe de todos ellos, José María Arteaga, decidió salir a Tacámbaro, así que el día 11 o 12 de julio de ese año, en curso de 1865, salen de Churumuco. Es muy posible que pasaran por Poturo y llegan a Tacámbaro el día 14. Casi llegando es cuando ocurre la batalla de Cerro Hueco, una batalla que resulta en una terrible derrota para el ejército republicano. Nuestro personaje, Isidro Abad, para evitar el fusilamiento, le hace la señal masónica a un oficial belga. Este reconoce la señal y le salva la vida declarándolo su prisionero. Isidro permanece prisionero unos días en Morelia. Mientras estaba prisionero, anhelaba regresar otra vez a Ojo de Agua de Poturo para ver a Florencia. Por fin logra recuperar su libertad cuando se hizo el canje de prisioneros en Acuitzio. Isidro, ya libre, se integra de nuevo a su ejército, y cuando estaba establecido el cuartel general del ejército en San Pedro Jorullo, el general Régules le da la comisión de que vaya a Guerrero para que le pida auxilio al general Juan Álvarez, jefe de la División del Sur. Es entonces cuando encuentra la oportunidad de ir a Ojo de Agua de Poturo, porque estando en San Pedro Jorullo no estaba lejos. Llega a la hacienda de Ojo de Agua de Poturo, que en ese tiempo se llamaba Purancitiro, y se encuentra emotivamente con don Manuel, doña Tránsito y con la joven Florencia, después de que pasó casi un año. Don Manuel decide dejar la hacienda por un tiempo para huir del peligro y salen juntos a la costa, lo que le viene bien a Isidro para ir a su comisión de entrevistarse con el general Juan Álvarez. Salen a caballo rumbo a la costa, pasan por Poturo, Churumuco,
Coahuayutla y La Unión. Casi todos conocen por primera vez el mar. Isidro se entrevista con el general Juan Álvarez, pero este le dice que no puede ayudarlos porque tiene sus propios problemas en su territorio del estado de Guerrero. Aprovechan para quedarse otro día y disfrutar de la playa en esparcimiento. Esto es todo lo que se leyó en el anterior video. Ahora continuemos con la lectura de los siguientes capítulos de la novela Un idilio a través de la guerra, novela histórica de la Tierra Caliente de Michoacán, de Eduardo Ruiz. Parte cuarta, capítulo 1. El ave fénix. A la mañana del día siguiente estaban listas para marchar las dos comitivas, la del general Rivapalacio rumbo a Huetamo y la que con dirección a las balsas conducía a don Manuel. Fuimos a despedirnos, y cuál no sería el inmenso regocijo de Isidro al oír de los labios del padre de Florencia que había pensado acompañarnos hasta Cirándaro, en donde tal vez podría arreglar algún negocio de ganado. Al fin no me desvío mucho de mi camino, y me alegraré de seguir en la buena compañía de sus mercedes. Todos nos congratulamos de esta determinación y emprendimos la marcha hacia la Sierra Madre. Atravesamos aquella inmensa cordillera, prolongación de los Andes, en donde cada montaña, cada colina, encierra en su seno ya las arenas de oro, ya filones de plata, en donde las barrancas llevan en su lecho cristalinos arroyos como hilos de blanca argentería, en donde los bosques son de maderas preciosas y el suelo está cubierto de nutritiva grama. Solo hace falta allí la mano del hombre para despertar de su letargo tanta riqueza. El día 4 de mayo arribamos al Mineral de Guadalupe a cargo del licenciado don Miguel Dondé, de grata memoria para cuantos tuvimos el placer de conocerlo. Nos detuvimos en aquella pequeña y miserable aldea para tomar un corto descanso y para solemnizar el glorioso 5 de mayo, como se hacía entonces en toda la República, donde quiera que estuviesen reunidos dos o más liberales. Hacíamos nuestros preparativos al día siguiente para celebrar la fiesta con un gran banquete en que no había carne, legumbres, pan, vinos ni un solo pescado, pero llenos de entusiasmo teníamos por música el canto de los pájaros y por templete la bóveda del cielo. El cielo en ese día amaneció cubierto de jirones de nubes y reinaba en él una calma profunda. A eso de las 10 de la mañana escuchamos el fragor de truenos repetidos, vimos que las casas se tambaleaban, que el arroyo que por entre ellas se desliza había suspendido su curso, que se mecían casi hasta azotar el suelo las ramas de los árboles, y, me estremezco todavía al recordarlo, presenciamos que de lo alto de la montaña se precipitaban grandes rocas que arrasaban las chozas a su paso, o que al caer en el río levantaban el agua salpicándola a inmensa distancia. Cerca de un minuto duró el terremoto, uno de esos terribles movimientos tan frecuentes en aquel país montañoso que parecen una desesperada convulsión de la tierra que se siente asfixiada y que hace esfuerzos para respirar. Pasó como todo pasa el pánico que se había apoderado de nosotros. Nos sentamos a la mesa y si faltaron platillos, estuvieron de sobra la expansión y la alegría. Hubo brindis. ¿Cuándo no los hay en semejantes reuniones? En aquella época los había de vicio. Me acuerdo del que pronunció el general Rivapalacio, alzando su mano con una copa de mezcal, decía: cruzando por los campos de Esmeralda y entre el ronco tronar de sus cañones, asaltan los franceses batallones del Guadalupe la tendida falda. 3 veces vuelve el invasor la espalda, toca el pavor sus brazos corazones, y al retirar vencidos sus pendones, la gloria teje una inmortal guirnalda. Esa guirnalda en Zaragoza deja, y su fulgor el porvenir refleja. Si no una acabada pieza literaria, aquella inspiración fue un grito de patriotismo al que respondimos con vivas y nutridos aplausos. El 6 continuamos el viaje que referiré en palabras aladas. Pasamos cerca del legendario Valle de Diamantes del General Guerrero, bajamos la sierra por el punto llamado Cihuaquio, que en tarasco significa lugar de pintos, llamado así tal vez
porque desde allí comienza la zona en que reina inclemente la quiricua o mal del Pinto. El 8 descubrimos el Cerro de Barrabás, lugar histórico que por muchos años fue el baluarte de la insurrección. En esa tarde penetramos al territorio de Michoacán y vencimos la jornada en Cirándaro. Durante el camino, el general había tenido tiempo de apreciar las cualidades de don Manuel, distinguiéndoles de entonces con su amistad. Nosotros charlábamos con las señoras, siendo de advertir que con frecuencia me dejaba Isidro en compañía de doña Tránsito y quedándose un poco atrás con Florencia, aprovechaba esa dulce etapa de la vida que se llama noviazgo, más llena de ilusiones y de esperanzas que la misma luna de miel. Estábamos, pues, en Cirándaro, a la margen del majestuoso Balsas. Nos alojamos en la casa de don Miguel González, el más rico propietario de la comarca, y fuimos recibidos con exquisita hospitalidad, principalmente a doña Tránsito y Florencia, a quienes hicieron la más cordial acogida, la señora doña Anita, esposa de don Miguel, y sus 4 hijas, guapas y virtuosas jóvenes llamadas Luz, Margarita, Refugio y Constanza. Permítaseme tributar en estas páginas un recuerdo de gratitud a aquella excelente familia de la que tan buenos servicios recibimos todos en aquella luctuosa época. En la noche de aquel día 8 de mayo, estábamos sentados en torno de la gran mesa que se ponía en el corredor. Acabábamos de cenar y charlábamos alegremente cuando oímos arriba a Palacio que, dirigiéndose a don Miguel González, le decía: Hoy hemos venido haciendo memoria de mi abuelo, el general don Vicente Guerrero, y de que dejó en estas tierras muchos recuerdos de su magnanimidad con los vencidos. Sí, señor, esa fama tenía. Que no era sanguinario, eso decían, señor general, pero algunas veces fue muy severo. ¿Qué? ¿Lo conoció usted? Ah, sí, señor, cuando era yo muy niño. ¿Dónde? ¿Con qué ocasión? Un día que se desprendió rápidamente del fuerte de Barrabás y vino a este pueblo. ¿Y qué sucedió? No me lo pregunte usted. Pues ahora tengo más curiosidad y le ruego que me lo diga. Don Miguel suspiró fuerte, vaciló un momento y luego, casi tartamudeando, respondió: Le habían ido a calentar la sangre contra los españoles que vivían en este pueblo. Se vino a todo escape y solo aprehendió a mi padrecito y lo fusiló. Por eso lo conocí. Imagínense los lectores cómo se quedaría Riva Palacio al oír estas palabras. Se puso encendido y todos guardamos silencio, sin saber si nos levantaríamos o nos quedaríamos en la mesa. Florencia fue la que nos sacó de aquella situación embarazosa, invitándonos a dar un paseo por las playas del río que no dista 100 varas de aquella hospitalaria mansión. Al día siguiente, al saludar Isidro a Florencia, notó que la joven había llorado. ¿Qué tienes?, le preguntó. He pasado una noche muy mala. ¿Enferma? No, Isidro. Tuve una pesadilla horrible. Soñé que caminaba yo sola por un camino muy largo, en donde de trecho en trecho había charcos de sangre. Estabas impresionada por nuestro viaje y por la escena de anoche. Oh, sí, qué mal rato pasamos. Pero fue peor mi sueño. En aquel largo camino no había alma. Pasaba por muchas poblaciones, todas desiertas. Iba a la orilla de barrancas profundas o por voladeros espantosos. De improviso oí una descarga de fusiles y gritos que decían: ¡Lo fusilaron! Desperté, sentí que me dolía mucho el corazón. ¡Ah, Isidro! Cuídate mucho en la campaña. ¿No te digo, amor mío? ¿Soñaste el fusilamiento mandado ejecutar por el general Guerrero? Volví a dormirme y entonces estábamos a la vista del mar. Desideria y yo sacábamos muchas conchas, todas vacías. De repente ya estabas tú allí. Desideria te miraba con aquellos ojos que parecen abismos y que se iban haciendo más y más negros, como si quisieran tragarte. Isidro mío, huye de los peligros. Estabas nerviosa, eras víctima de tu imaginación acalorada. No, Isidro, tengo miedo. Si fuese posible, Isidro, no vayas a incorporarte a la tropa. Amor mío, ¿qué se diría de mí?
¿Cómo me juzgaría don Manuel? Es verdad, mi padre dice siempre que primero es la patria. Tú la amas más que a mí, por ella no vacilas en sacrificarme. Y tú misma lo pruebas, tú sientes que debo estar dispuesto a morir por ella. ¿Y por mí? Por ti me estoy muriendo siempre. Bien mío, contestó Florencia con una sonrisa inefable. Capítulo 2 de la parte cuarta. El día 10 don Manuel y su familia tomaron, río abajo, el camino de Churumuco. Isidro se dirigió a Huetamo para recibir allí las instrucciones que le comunicaría el coronel Valdés de parte del general Régules. Nosotros permanecimos en Cirándaro. De Huetamo partió Isidro a San Antonio de las Huertas, en donde Régules daba nuevo ser al ejército del centro. Bajo su inspiración, los jefes de líneas aumentaban sus fuerzas. Nuestros guerrilleros cubrían los puntos avanzados, empeñando frecuentes escaramuzas con algunas partidas sueltas del imperio que ya se atrevían a merodear más lejos. Cuando Régules contó a su lado algo más de 1000 hombres, emprendió otra de sus acostumbradas excursiones por el campo enemigo. Avanzó rápidamente sobre Zitácuaro, tiroteó a la guarnición que dejó la plaza en poder de los patriotas. Allí permaneció el general un corto tiempo que le sirvió para aumentar sus elementos, tanto en hombres como en municiones. En uno de esos días se supo que el 4 de junio Méndez había fusilado en Ario al denodado guerrillero Nieves Sosa, noticia que llenó de consternación a Isidro, porque semejante pérdida dejaba abierto a los contraguerrilleros el camino de la Huacana y de las Balsas. Debo advertir que durante la campaña los subalternos se abstenían de inquirir noticias sobre los movimientos del enemigo porque esto se habría traducido como temor. Así es que Isidro estaba desesperado por no poder informarse si los contraguerrilleros de don Magdaleno habían llegado a bajar a la tierra caliente. Vivía en una constante alarma sin que nadie pudiera calmar su inquietud. En esta situación, el general Régules se propuso atacar a Angangueo. Méndez se dirigió hacia aquel rumbo a marchas forzadas y el ejército tuvo que retroceder, llegando hasta Tuzantla. Algunas tropas extranjeras invadieron en aquellos días el distrito de Zitácuaro y el general pudo burlar su persecución, no sin empeñar alguno que otro combate. Despejado el terreno, Régules avanzó hasta el valle de Toluca, amagó a Ixtlahuaca, mas perseguido muy de cerca por Méndez, volvió a reconcentrarse en Zitácuaro. El jefe imperialista, comprendiendo que su adversario aparecería por el sur de Michoacán, marchó rápidamente a Morelia, dio 2 días de descanso a su tropa y, espiando atentamente los movimientos de la nuestra, esperó un momento oportuno. En efecto, el ejército liberal se encaminó por senderos extraviados rumbo a Tacámbaro. Isidro no cabía en sí de gusto viendo que se acercaba a la tierra prometida y esperando que podría aprovechar alguna oportunidad para volar a Puruancitiro y permanecer allí, aunque fuese unas cuantas horas. Régules llegó a Etúcuaro después de una marcha de varios días, con su tropa fatigada en extremo. El día 6 de septiembre, Méndez había salido de Morelia. El 7 alcanzó al ejército, que apenas tuvo tiempo de tomar posiciones en el punto llamado Uñas de Gato. Capítulo 3. 4 horas duró aquella funesta batalla en que ambos combatientes pelearon con encarnizamiento, los nuestros hasta con desesperación. Al caer la tarde se desencadenó una horrible tempestad que puso término a la lucha. Méndez se retiró del campo con grandes pérdidas, pero al mismo tiempo la dispersión que sufrió nuestro ejército fue completa a causa de la oscuridad, del aguacero y de la noche. En aquel bosque espeso y entre la tupida maleza que cubre el suelo, todo era confusión, gritos, carreras de caballo, gemidos que exhalaban los heridos, desolación y espanto. Isidro, que jamás había transitado por aquellos terrenos quebrados y desiertos, trató en vano de reunirse al general en jefe. Uno que otro disperso que lograba encontrar huía de él como de un espectro. El rumor de la batalla fue cesando hasta reinar un silencio pavoroso en toda la extensión en que se había librado el combate.
Isidro marchaba a ciegas en medio de aquella profunda oscuridad, sin rumbo ni dirección, sino por donde el destino quisiera conducirlo. De repente llegó a la orilla de un río, cuyo cauce, de bote en bote, apenas podía contener la impetuosa avenida de las lluvias que caían a torrentes. Allí perdió la esperanza de orientarse y esperó a que cesase la tormenta para encaminarse a donde quiera. En vano, al deshacerse las nubes, esperó la claridad de la luna. El astro de la noche vino con los tintes de la aurora que difícilmente penetraban por entre las ramas de los árboles. Echó a andar por entre la espesura del bosque. De trecho en trecho encontraba algún cadáver al que los dispersos habían desnudado por completo. A veces hallaba montones de cuerpos exánimes. El agua los había lavado y estaban horriblemente lívidos. Así caminó muchas horas, pareciéndole que la mortandad de aquella batalla había sido la mayor que había presenciado, pues no cesaba de tropezar con hombres y caballos muertos. Desde la salida del sol, las aves de rapiña habían comenzado su triste tarea. No había cadáver que no estuviese cubierto de sopilotes, y formando círculo alrededor de ellos se veían millares de sabandijas, en espera de que los buitres se saciaran para tomar ellos su parte en el festín. El aire estaba saturado de las miasmas que se desprendían de los restos ya en putrefacción. Nubes de moscas estorbaban el paso a los rayos del sol que se levantaba fulgurante, iluminando una naturaleza espléndida, saludados por el melifluo gorjeo de infinidad de pájaros. Semejante antítesis entristecía más profundamente el corazón de Isidro. Lo que más llamaba su atención era no ver un solo caballo disperso, ni encontrar en el suelo un solo fusil. ¿Cuál de las dos fuerzas combatientes había levantado el campo? ¿A qué hora? ¿En dónde se hallaría acampada? Isidro ignoraba que los dos jefes adversarios se habían retirado, creyendo cada uno en su derrota. Méndez con su fuerza todavía numerosa, Régules sin la suya, que había quedado deshecha. Lo diremos nosotros. El botín había desaparecido del campo, porque los rancheros de las inmediaciones y esos merodeadores que siguen siempre a los ejércitos se aprovecharon del estupor que reina al terminar la batalla y, escudados con la oscuridad de la noche y el espanto de la tempestad, habían dejado limpio el campo, apoderándose de armas, de toda clase de municiones, de los bagajes, y huido a gran distancia para no ser perseguidos. Acosado por el hambre y la sed y llena el alma de pensamientos sombríos, Isidro, no obstante el cansancio que comenzaba a dominarlo, trataba de abrirse paso por entre los matorrales, esperando incorporarse a sus camaradas o caer en poder del enemigo, situación que le parecía más aceptable que la de hallarse en aquel laberinto sin salida. En la tarde escuchó el rumor de una corriente de agua, arrastró hacia aquel lugar sus pasos y pronto pudo comprender que había vuelto al punto de partida, pues se encontraba a la margen del mismo río que había dejado en la mañana. Apagó al menos su sed, se sentó a descansar al pie de una encina, apoyó en las manos su frente angustiada y por más que procuró ahuyentar el sueño, se quedó profundamente dormido. Al despertar, y después de haber meditado, resolvió que, puesto que no conocía el terreno ni había en él un sendero, lo más acertado sería seguir el curso del arroyo para llegar bien a una población, bien a cualquiera ranchería. Quien haya visto esos torrentes que se precipitan de montaña en montaña, que se hunden en barrancas y que a veces corren por entre rocas inaccesibles, comprenderá la empresa acometida por Isidro. Durante el día 9 avanzaría a lo sumo 3 leguas y tuvo que detenerse en la noche sin haber encontrado alma viviente. El 10, casi exánime por no haber comido en 2 días, estaba a punto de caer desmayado cuando, desde el declive de un cerro, divisó a lo lejos una cabaña, hizo un poderoso esfuerzo y después de 4 horas de marcha, durante la cual descansaba cada 10 minutos, llegó a aquella morada del hombre. La choza estaba desierta. Penetró en ella, sus ojos vidriosos buscaban algo que sirviese de alimento. No halló un pedazo de carne, una tortilla,
Nada. Los habitantes deberían haber abandonado recientemente aquel sitio, porque el fogón despedía humo. Esta observación convirtió el hambre de Isidro en verdadera rabia. Escudriñó hasta el último rincón para ver si encontraba alguna piel, una riata de cuero, algo que pudiera devorar. Nada. Maldiciendo su suerte, levantó los ojos al cielo y lanzó un grito de alegría al descubrir, encajada entre una lata y la techumbre, una hilera de chayotes crudos. Brincó para apoderarse de uno de ellos y lo tragó casi entero. Cogió el segundo y con más calma lo puso a asar y le pareció un manjar exquisito. En aquel jacal abandonado permaneció Isidro un día y una noche reparando sus fuerzas por medio del descanso, del sueño y de aquel alimento que le había deparado la providencia. El día 12 continuó su camino y al llegar a lo alto de una cuesta descubrió en lontananza los picachos de Cucha que semejan las torres de una catedral. Isidro lanzó un suspiro de satisfacción. Se había orientado. Estoy cerca de Tuzantla, pensó. Me he salvado. Capítulo 4. Entonces, por primera vez, después de 5 días, se acordó de Purancitiro, de don Manuel, de todos, a quienes parecía haber olvidado por completo. Tan cierto es que los grandes sufrimientos personales nos hacen egoístas. Por fin, continuó pensando, iré a ver a Florencia, pero si estamos derrotados, si ha vuelto a acabarse el ejército del centro, si don Magdaleno ha ido a apoderarse. No quiso acabar de dar forma a su pensamiento. Un sudor frío bañó su semblante y avivó el paso como si quisiera recorrer en un minuto las 50 leguas que lo separaban del objeto amado. Ya era de noche cuando llegó a una ranchería donde había gente. Qué inmenso es el placer de ver seres humanos cuando perdidos en el desierto no hemos oído una voz, no hemos contemplado un rostro de nuestros semejantes. Se hallaba en terrenos del distrito de Zitácuaro, en aquel país de patriotas, en aquel ambiente de libertad. No necesito decir que mi amigo encontró una cariñosa acogida por parte de aquellos rancheros. Por ello supo que la derrota de Uña de Gato había sido tan completa que podía decirse que no había quedado arreglos, ni 20 hombres reunidos, que el general se había retirado hacia la tierra caliente y que el desaliento, el pánico, reinaba en todas partes, excepto en Zitácuaro, donde acababa de llegar el general Rivapalacio, siendo aclamado por sus antiguos guerrilleros. Comprendió Isidro que en tales circunstancias le era imposible, por de pronto, realizar los deseos de su corazón. Reflexionó que tenía el deber de presentarse al jefe que estuviese más cercano y desde luego resolvió marchar a Zitácuaro. Los rancheros le proporcionaron remonta y un guía y el 16 llegó a Tuzantla, en medio de un alegre repique de campanas y de estallidos de cohetes. Las casas estaban adornadas con banderas tricolores. Los habitantes solemnizaban el aniversario de la independencia. Al continuar su marcha al día siguiente, tuvo noticia en el camino de que una columna de franceses procedente de Temascaltepec acababa de ocupar a Zitácuaro. Extraviando senderos, se dirigió a la hacienda de la Florida, en donde se hallaba el general con sus ayudantes. Era de noche cuando llegó a aquel punto. Alrededor de algunas fogatas asaban elote los soldados y cantaban alegremente, con la música de los cangrejos, una canción patriótica que escuchaba por primera vez. Era la mamá Carlota, y con solo oírla comprendió que, si el ejército del centro estaba una vez más derrotado, no tardaría en renacer, en tanto que el imperio se tambaleaba, próximo a hundirse para siempre. Los soldados entonaban la última estrofa que halló un eco tierno en el corazón de Isidro. Decían con dulce languidez: en tanto los chinacos, que ya cantan victoria, guardando tu memoria, sin miedo ni rencor, dicen mientras el viento tu embarcación azota: adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Isidro se presentó al general Rivapalacio, le refirió la acción de Uñas de Gato y la triste peregrinación que desde aquel campo había hecho hasta llegar a la Florida.
Cumplido este deber fue a darme un estrecho abrazo. Volvíamos a vernos, conducidos siempre por los acontecimientos de la guerra, pero en qué triste estado hallaba yo a mi amigo, pálido, sumamente delgado, con las mejillas hundidas y los labios incolores. Me contó los sufrimientos que acababa de pasar y me habló de su inmenso deseo de ir a Puruancitiro. En cambio, me dijo, esa canción que acabo de oír a los soldados me hace concebir grandes esperanzas. Ah, sí, la mamá Carlota, improvisada por el general, al saber que la archiduquesa ha marchado a Europa a solicitar que no se retiren los franceses. ¿Y pues qué? ¿Se retiran los franceses? ¿Abandona Napoleón el gran pensamiento de su reinado, como lo afirmó alguna vez uno de sus ministros? Sí, la guerra de México es cada día más impopular en Francia y cada día se prolonga más en México. Pronto triunfará la República. Mucho temo que te forjes ilusiones. Aunque los franceses se vayan, queda el imperio con sus tropas aguerridas, con los dineros del clero, con la posesión de las ciudades más importantes y como elementos morales el cansancio, la miseria pública y nuestras tropas deshechas. Has perdido la fe, Isidro. Eso nunca. Bien sabes que estoy dispuesto a morir en defensa de la patria. Sencillamente veo que la situación actual es muy difícil, de más larga duración que la de la guerra de reforma, y si en estas combatimos por espacio de 3 años, ¿cuánto necesitaremos ahora para luchar en tan desventajosas circunstancias? Decididamente, el hambre, las fatigas, han debilitado tu espíritu, como han extenuado tu cuerpo. Acababa yo de decir esto cuando vimos una numerosa comitiva de jinetes que se acercaba al general. Conocimos entre ellos al licenciado Luis Couto y a sus 3 hijos, a los Alsatis, al coronel Luis Carrillo, a Arévalo, con otros muchos compañeros suyos en las campañas de Zitácuaro. Aquellos hombres que días antes andaban huyendo solos e inermes por los cerros, llevaban ahora a su caudillo cada uno un puñado de soldados con fusiles y cartucheras o con caballos y lanzas. Rivapalacio los abrazó a todos y a las aclamaciones con que ellos le saludaron, contestó él con vivas a la independencia y a la república. Perdóname, me dijo Isidro, y digamos con el gran poeta, fe, ciudadanos, que allí viene el porvenir. Así es como te quiero, Isidro, así es como te conocí y como seremos siempre. Nos dimos un apretón de manos en tanto que allá, a lo lejos, en el vivac de los soldados se oía, adiós, mamá Carlota. Capítulo 5. Por más que Isidro lo procuraba, no llegó a tener noticias del general Régules. Ningún otro disperso de uñas de gato había ido a penetrarse a Zitácuaro, y en esta situación no creyó digno pedir un pasaporte para marchar sin decir a dónde. Así transcurría el tiempo. El 5 de octubre comenzó a circular entre los oficiales y la tropa una horrible noticia, que por más que parecía increíble, se confirmó hasta la evidencia. Los coroneles Leonardo Valdés y José María Castro desconocieron en Huetamo la autoridad del general Régules, proclamando su ineptitud para los mandos político y militar. No contentos con tan criminal intento, marchó Castro a Carácuaro, donde se hallaba el general en jefe del ejército del centro, desarmó y licenció a los pocos soldados que allí se habían reunido y redujo a prisión a Régules y a los jefes subalternos que le rodeaban, mas espantados los rebeldes de semejante desacato, pusieron en libertad al día siguiente a los prisioneros, los cuales se retiraron de Carácuaro, sin que las noticias dijeran el rumbo que habían tomado. Basta referir estos hechos, sin necesidad de apreciarlos, para que se vea que ninguno de nosotros podíamos justificar el procedimiento ni participar del falso y miserable pretexto de Valdés y de Castro. Con tan funesto golpe perdía el cuartel general la imprenta y los elementos de guerra que tenía a su cargo el coronel Valdés. En toda la campaña habíamos utilizado sin cesar aquella pobre imprenta cargada en mulas que se armaba en un pueblo, en una montaña, y que servía para avivar en todos los corazones el amor a la libertad. Régules, que, en carta particular, decía a Rivapalacio que su estrella se había eclipsado, le comunicaba oficialmente los sucesos de Carácuaro. En el oficio respectivo, entre otros conceptos, le expresaba lo siguiente: en tal virtud,
Salgo de esta población, pero como me propongo abandonar el Estado, he dispuesto quede usted encargado del mando en jefe del Ejército Republicano del Centro, mientras dure mi ausencia, con todas las facultades que me estaban concedidas. Rivapalacio citó a una junta de jefes y oficiales en su alojamiento de Zitácuaro y ordenó que se les leyese íntegra la nota referida. Por unanimidad se protestó contra la infame rebelión de Huetamo, pero al mismo tiempo felicitaron al general por haber asumido de nuevo el mando en jefe. Señores, dijo Rivapalacio, jamás como ahora la situación política en Michoacán ha estado en peores condiciones. Nuestras pérdidas son inmensas. La ausencia del general Régules va a ser mal interpretada por los pueblos y va a producir en ellos la desmoralización. Hoy mismo me dirijo a ese valiente y digno jefe para que desista de su proyecto, pero cualquiera que sea su respuesta, señores, a trabajar sin descanso. Aprovechemos las circunstancias propicias que nos ofrece la salida de los franceses del territorio nacional y la consiguiente confusión y vacilaciones del imperio. A trabajar, señores, a unirnos más estrechamente que nunca, y yo ofrezco a ustedes que antes de un mes el ejército del centro estará en aptitud de tomar la ofensiva. ¡Viva el general Rivapalacio!, gritaron por toda respuesta los jefes y oficiales. Desde luego se puso en actividad la secretaría y se despacharon correos en busca de Villada, Arias, Garnica y Ronda, jefes que por no haberse hallado en uñas de gato debían conservar sus pequeñas fuerzas. Por toda instrucción se les autorizaba ampliamente en todos los ramos de la administración pública, pero recomendándoseles que se comunicasen con la mayor frecuencia con el cuartel general. Isidro vio cerradas las puertas de la esperanza para dirigirse a Purancitiro. Más que nunca su deber lo alejaba de aquella mansión de dicha, y más que nunca pasaba noches de insomnio, pensando en que tal vez los contraguerrilleros, no habiendo ya quien se opusiese a sus correrías, habrían realizado sus criminales deseos contra don Manuel y su familia. ¿Qué habría sido entonces de Florencia? Una duda cruel le atormentaba. En caso de peligro de la joven, ¿cuál sería la conducta de Pedro? Cegado por su amor, por aquel ardiente amor en que ni siquiera se había fijado Florencia, se dejaría arrastrar de una pasión brutal, se uniría a don Magdaleno despechado y lleno de odio. La calenturienta imaginación de mi amigo lo hacía ver fatalidades. Cada día estaba más pálido, más macilento, casi cadavérico. La compasión que me inspiraba me hizo ofrecerle que, en la primera oportunidad, insinuaría yo al general la idea de enviarlo con instrucciones verbales para los jefes que expedicionaban en el interior del estado. En aquellos días no era posible realizar mi promesa, porque el imperio había puesto guarniciones en Tacámbaro, Ario, Taretán, Uruapan y Los Reyes, cortando así de una manera absoluta la comunicación con Zitácuaro y con la Tierra Caliente. Ni siquiera se podría, como antes, hacer un largo rodeo por Huetamo, porque los rebeldes o no permitían el tránsito a los oficiales fieles o los enviaban prisioneros a los confines del distrito. Isidro inclinaba la cabeza al escuchar estas observaciones y no replicaba sino con un profundo y prolongado suspiro. En el transcurso del mes de octubre, el general Rivapalacio contaba ya con una fuerza de 1,500 hombres y solo esperaba el regreso de los correos para concertar el ataque a alguna de las poblaciones ocupadas por los traidores. Reinaba el mayor entusiasmo en la tropa y todos ansiaban entrar de nuevo en una campaña activa. En los primeros días de noviembre, el general recibió una nota, fechada el 23 de octubre en Poturo, en que Régules le manifestaba que desde aquella fecha reasumía el mando del ejército por no tener ya necesidad de salir del estado. Rivapalacio obedeció y solo pensó en llevar la guerra al territorio de Toluca. Al verificarlo, dejó en libertad a los oficiales michoacanos para seguirlo o para ir a incorporarse al cuartel general. Me aproveché de esta oportunidad para que nos expediesen a Isidro y a mí nuestros respectivos pasaportes y nos pusimos en marcha con el ánimo de dirigirnos a Pazingán, en donde el coronel Villada, después de haber obtenido varios triunfos sobre los imperialistas, se hallaba al frente de una brillante brigada.
Capítulo 6. Pasamos a toda prisa por Carácuaro y por inextricables veredas nos condujo nuestro guía hasta Turicato y enseguida llegamos a la Huacana. En las poblaciones y rancherías del tránsito notamos que el espíritu público había vuelto a levantarse, pues, aunque los contraguerrilleros no dejaron de hacer algunas excursiones por aquel rumbo, se habían reconcentrado a toda prisa a sus puntos de partida. Esta última noticia alarmó a Isidro de tal manera que no pude tranquilizarlo con la seguridad que daban los rancheros de no saber que se hubiese cometido ningún crimen por aquellas fuerzas. No logré detenerlo, y mientras yo proseguía el camino en dirección a la pastoría para vadear el río del Marqués y llegar a Pacingán, mi amigo se encaminó hacia las balsas. Presa de diversas emociones, Isidro avivó el paso de su caballo. Tenía plena convicción de que si entre las contraguerrillas que habían bajado de Ario no estaba la de don Magdaleno, los moradores de Purancitiro nada habían tenido que sufrir en aquel rincón oculto que no conocían ni los mismos habitantes de las inmediaciones. Pero si don Magdaleno en persona había conducido allí su gavilla, no habría sido otro su objeto que ejercer la más terrible de las venganzas, la de apoderarse de Florencia y asesinar acaso a sus padres. Se estremecía de terror al pensarlo. A veces abrigaba la esperanza de que don Manuel hubiese realizado su propósito de cambiar su residencia durante la persecución de la guerra. Si así fuera, Isidro estaría tranquilo sobre la suerte de todos aquellos seres amados, empero qué profunda tristeza la de llegar al rancho y no escuchar el grito de alegría de Florencia al divisarlo en la cumbre de la última colina. Avanzaba. Al penetrar la espesa otatera, vio deslizarse por entre la hojarasca una víbora de cascabel. ¿Sería la misma que estuvo a punto de privarlo de la vida un año antes? Oh, si tal cosa hubiese sucedido, ¿cuántos sufrimientos se habrían evitado? Pero no habría conocido a Florencia, a ese ángel del cielo que llenaba con su luz el paraíso de Purancitiro. Siempre había visto estéril y desierto aquel camino, y sin embargo, le parecía que en aquellos momentos estaba más solitario que más que nunca era un espantoso erial. Avanzaba. Un silencio profundo reinaba en la extensión del campo. Ninguna columna de humo levantaba sus espirales hacia el cielo. La montaña que acotaba el valle, herida por los rayos del sol, dejaba ver la desnudez de sus rocas, que fingían figuras caprichosas, pero todas fatídicas. Avanzaba. Descubrió la larga hilera de árboles que señalan el curso del río. ¿Por qué no le alegraba ver el verde esmeralda de sus frondas? ¿Por qué no ansiaba escuchar el rumor de sus cascadas? No había encontrado en su camino una vaca, un ovillo que lo mirase con sus grandes e inexpresivos ojos, ni el canto de un gallo, ni el ladrido de un perro. Avanzaba. Encumbró la última columna. Otearon sus ojos el pequeño valle de enérgica feracidad, buscaron las blancas paredes de la alegre mansión. Capítulo 7. Espectáculo horrible. Isidro clavó su vista en un montón de ruinas. Los escombros ostentaban las huellas del incendio. La techumbre estaba convertida en cenizas. Ni el canto de un gallo, ni el ladrido de un perro. La soledad por todas partes. ¿Qué genio del infierno había sembrado allí tan aciaga desolación? Todo era un espantoso yermo. Recorrió la área de la casa en que antes se levantaban habitaciones risueñas, llenas de luz, de vida, de contento, y solo halló abandono, vacío, muerte. Recorrió a caballo la huerta y vio que la maleza se había apoderado del suelo, que las enredaderas silvestres atrofiaban los árboles, que los pájaros chirriaban y huían atemorizados a su presencia. Isidro estaba fuera de sí. Se saltaban sus ojos de las órbitas. Un sudor frío brotaba de su frente. Su corazón se oprimía, transido de dolor. Se sentó sin aliento al pie de una ciranda y por fortuna pudo exhalar un sollozo y sintió correr por sus mejillas un diluvio de lágrimas que le sirvió para no caer exánime y sin socorro alguno. Largo rato permaneció en aquel abatimiento. Volvió a montar en su caballo y se encaminó a las chozas de los peones,
Todas estaban desiertas, y pudo observar que sobre la ceniza del fogón había polvo, indicio claro de que hacía ya tiempo que los moradores habían abandonado el hogar. ¿Habían perecido o tan solo se vieron precisados a huir de un peligro? La cabaña de Pedro estaba separada de los demás vaqueros. Dirigió a ella sus pasos y al penetrar vio en un rincón a una mujer acurrucada, inmóvil, que parecía muerta. Era Tula, demacrada, amarilla, con los ojos vidriosos, con la frente arrugada y la cabeza llena de canas. Algún rato permanecieron los dos fijándose la vista, mas de repente se irguió la mulata, respiró, más bien rugió como una fiera, y despidiendo de las pupilas llamaradas de cólera: ¿A qué vuelven ustedes?, preguntó. ¿Qué, no me conoce usted? ¿De quiénes habla? Ya no quedó nada. Se la llevaron. Explíquese usted, por Dios. ¿No fueron los que sacrificaron a mi hijo antes de nacer? ¿No sabe usted que nació muerto? Pero ya me vengué. Por eso se la llevaron. ¿A quién? ¿Cómo estuvo eso? Respóndame, Tula. Se fue con él de toda su voluntad, y ustedes se quedaron como el que chifló en la loma, y prorrumpió en una carcajada cruel. ¿Con don Magdaleno? Don Magdaleno, ¿ha visto usted hombre más cobarde? Se la arrebataron y se fue a vengar con los viejos. ¿Qué dice usted, Tula? Cálmese, me parece que desvaría. ¿Es cierto lo que usted me dice? ¿No estoy yo mismo desvariando? Dios mío. ¡Ay, qué noche tan fea! Usted viene otra vez, miserable. Tula cerraba el puño y amenazaba a mi amigo. No estoy loca, no estoy loca. Yo misma lo vi con estos ojos que se han de comer la tierra. Me arrodillaba ante ellos y se reían de mi desesperación. Eran muchos. Aquel hombre se la llevó. Don Magdaleno se arrancaba las barbas, traía las manos ensangrentadas. Lo esperé toda la noche. Huyeron todos esos cobardes. Ponerse con mujeres cuando les arrebataban lo que ellos querían. Desgraciados. Por amor de Dios, Tula, explíquese usted. Me está haciendo pedazos el alma. ¿Cómo? ¿Quiénes incendiaron la casa? Mentira. Dígale usted que mienten. Yo la quemé para que no se quedara allí ni su sombra. Si la hubiera agarrado, la hago pedazos. ¿Me oye? ¿A Florencia? ¿No dice usted que se la llevaron? Tan buena ella. Se fue por su puro gusto. Dios mío, me vuelvo loco, exclamaba Isidro, en cuyo cerebro surgía una confusión de ideas, cuyo cráneo parecía estallar por la fiebre. ¿Pero quién se la llevó? Recuérdelo usted, Tula. ¿Vino alguna otra gavilla? Aquel hombre, no le digo que aquel hombre. ¿Cómo se llama? Yo no sé, no me acuerdo. Se me va borrando. ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Cómo había de ser mi Pedro? ¿No sabe usted que solo a mí me quiere? El padre de mi hijo, muerto. ¿Lo oye? ¿Por qué le levanta falsos testimonios? Las manos de Tula se crispaban y hacía ademán de lanzarse sobre Isidro y arañarle el semblante. Era presa de un delirio agudo. Sus celos, el aislamiento en que vivía, el ardiente clima de aquella región y los sucesos misteriosos e indescifrables a que aludía, habían determinado en ella una de esas locuras que sólo acaban con la muerte. Isidro comprendió el deplorable estado de aquella mujer y desistió de su afán de interrogarla. Llena el alma de dudas, de cruel incertidumbre, de temor desconocido y terrible, tornó a recorrer los sitios de aquella mansión para buscar un indicio que le diera luz sobre el enigma en que estaba envuelta la tremenda tragedia que sospechaba. De improviso vino a su memoria, como un débil destello de esperanza, el recuerdo de que don Manuel había intentado practicar un camino sobre las rocas de la montaña. Se dirigió a aquel lugar y solo halló que la vegetación había borrado el sendero. Los moradores, pues, no habían podido escaparse por aquel lado. La venganza de don Magdaleno, el amor de Pedro por Florencia o alguna otra causa envuelta en el más absoluto misterio habían producido la catástrofe que dejó huellas de incendio y devastación. En el alma de Isidro se fijó una sola idea:
Morir. ¿De qué le serviría la vida sin Florencia? Sin Florencia tal como él la había conocido, tan diáfana como existía en su corazón. Juró incorporarse a la tropa republicana que estuviese más próxima y a hacerse matar en el primer combate. Capítulo 8. Ni un momento pudo cerrar los ojos en toda la noche. Al amanecer emprendió su regreso, no ya para seguir el camino de Apatzingán, sino para volver a la Huacana y emprender la marcha al interior del estado en busca de la muerte. Al pasar otra vez por la cabaña de Pedro, vio a Tula sentada en el quicio de la puerta. Su mirada era tranquila, pero vaga. Rasguñaba el suelo con una pequeña vara y no se fijó o no quiso fijarse en Isidro, que permaneció largo rato parado frente a ella. Mi amigo se apartó de aquellos lugares con el alma presa de infinito y sombrío dolor e inconsciente regresó a la Huacana, en donde supo que el coronel Méndez Olivares había ocupado Atacámbaro, nombrado por el general Régules jefe de aquella línea. Resolvió ir a presentarse tomando la ruta de Ario. Caminaba Isidro al oscurecer del día 15 de noviembre, subiendo la cuesta de Cinzongo, cuando repentinamente se vio rodeado como de 40 jinetes. ¡Pie a tierra!, le gritó uno de ellos. ¡Dese usted por preso! ¿Yo? Pues ¿quién otro? Aquí no hay más bandidos que ustedes. Nosotros somos del imperio. ¿Quién manda esta fuerza?, preguntó Isidro tranquilamente. El comandante don Magdaleno, por si le importase saberlo. Al oír esta respuesta le brincó el corazón a mi amigo. Iba a ser fusilado irremisiblemente, iba a morir por la patria. Los lectores comprenden bien que este pensamiento no era más que la hipocresía del patriotismo. Tenía la manía de morir de dolor o de despecho, de dolor si su amada había sucumbido, de despecho si era la presa codiciada de un rival. Isidro no hizo a don Magdaleno ninguna pregunta, ni menos que hiciese relación a los sucesos de Pruancitiro, proponiéndose tan solo sorprender alguna palabra que se les revelase, pero de los labios de don Magdaleno no salió ninguna que indicase siquiera que conocía a su prisionero. Cuando éste cayó herido en el ataque que el contraguerrillero dio al rancho, fue a los primeros balazos y no pudo llamar la atención del agresor. Esto al menos daba a Isidro la seguridad de que no sería humillado ni vefado por su rival, sería sencillamente fusilado como cualquier chinaco. Ya cerrada la noche entró la contraguerrilla en Ario. Había una extraña animación en la villa. Por todas las calles se veían escoltas de infantes y se oían las pisadas de los caballos en el interior de los cuarteles. Los soldados hacían abrir las puertas de las tiendas para surtirse de provisiones. «Jefecito», dijo a Isidro uno de los contraguerrilleros, «siempre no lo fusilan aquí. Hay orden de concentrarnos en Pátzcuaro, pero allí no le aseguro las ganancias». Isidro no se dignó contestar. En efecto, por aquellos días, el imperio levantó las guarniciones de los lugares que había ocupado últimamente. Los acontecimientos se precipitaban. Los generales Díaz, Escobedo y Corona habían alcanzado grandes triunfos en las zonas en que hacían la campaña. Los franceses seguían reconcentrándose en México para emprender su retirada de la República. En cuanto a Michoacán, el traidor Méndez había recibido orden de estar dispuesto para marchar con sus mejores tropas rumbo a Jalisco. Los imperialistas de Morelia estaban llenos de ira, viendo que los últimos triunfos de sus armas iban a quedar ilusorios, pues nadie ponía en duda que el ejército del centro volvería a renacer de sus cenizas. Con mayor furor que nunca, aplicaban inexorablemente la ley del 8 de octubre, no solo a los prisioneros, sino a los dispersos mismos del enemigo. Bajo estos auspicios llegó Isidro a Pátzcuaro, en el mismo día de su salida de Ario. Inmediatamente fue puesto a disposición del comandante militar de la plaza. La referida ley le imponía la obligación de que, oyendo al reo sus defensas, levantase un acta que debería terminar con la sentencia de muerte si el reo resultase culpable, aunque solo del hecho de pertenecer a una banda. Además, el jefe mandaría ejecutar la sentencia dentro de 24 horas, procurando que el reo recibiese los auxilios espirituales. En cumplimiento de tan terminantes disposiciones,
lo primero que hizo el comandante militar fue mandar a abrir en el panteón la sepultura para el cadáver de Isidro. Enseguida dispuso que se levantase el acta, le envió el confesor y por último le notificó que nombrase defensor. El reo rehusaba estos dos beneficios, pero a instancias del carcelero designó al abogado Anselmo Rodríguez para cubrir la vana fórmula de la defensa. Rodríguez tenía un corazón de oro y era activo e infatigable en sus trabajos profesionales. Republicano por sentimiento y convicción, no omitía esfuerzo para salvar a las víctimas de la ley del 3 de octubre que se sacrificaban en Pátzcuaro, y ya que no podía apartarlos del patíbulo, procuraba hacerles todo el bien posible. Cuando llegó a la capilla, acababa de salir el confesor, un buen clérigo que con las lágrimas en los ojos había exhortado a Isidro a que hiciese una confesión sincera y como un medio eficaz para conseguirla, había dejado en su poder un libro místico. Señor coronel, exclamó Rodríguez al entrar, ya conocía usted de nombre y puede usted creer que lamento en el alma su desgracia. Gracias, señor licenciado. Lo que usted llama desgracia puede no ser más que el último percance de la vida que nos libra de otros muchos. Me agrada ver a usted tan sereno y hasta festivo, pero piense usted en que la cosa es seria. Estos hombres no perdonan a los liberales y con la ley y sin la ley gozan fusilándolos. Lo sé, pero puesto que no hay otro remedio, es preciso aceptar las cosas como vienen. De todos modos, mientras yo voy a mover más recursos, será conveniente que usted se prepare. ¿Me prepare para qué? Digo, que si usted se quiere confesar, agradezco a usted su buena intención, pero ya sabe que mi pecado mayor es ser chinaco, y esto lo confieso en alta voz y por los cuatro vientos. Y vea usted, en vez de ocuparme en leer este libro que me ha dejado el padre Bustamante, desearía que me prestase usted otro que me divierta. Es natural, debe usted estar muy triste, como que la cosa no es para menos. No lo digo precisamente por eso. El que es muy triste es este libro. ¿Qué libro es? La imitación de Cristo, que haría entristecer al hombre más alegre. Rodríguez se despidió y antes de 10 minutos regresó con el juicio crítico de Villерgas, que Isidro se puso a devorar con placer. Entretanto, el licenciado corría de casa en casa de las principales familias de Pátzcuaro y cuando menos lo esperaba, se encontró en una calle con el ayudante de la comandancia que le dijo: «Es inútil que reúna usted a las señoras, pues el jefe se ha ocultado para no verse obligado a recibirlas. Está empeñado en fusilar al prisionero, pues dice que es uno de los más distinguidos entre los chinacos. No creo que usted me negará el favor de ayudarme. Apelo a sus buenos sentimientos y recuerdo que alguna vez me ofreció que lo haría en caso muy especial. Procuraré indagar el lugar en que se oculta el comandante y veré qué puedo hacer». Rodríguez no se desanimó, seguro de verse secundado por las señoras. En efecto, no hubo una sola que se negase, como jamás se había negado en casos semejantes para pedir la vida de los sentenciados a muerte. Todas y cada una se pusieron a seguir la pista al comandante, pero vino la noche sin que hubiesen logrado su afán. Era fuerza esperar al día siguiente. Las horas se sucedían con rapidez. Rodríguez tenía emisarios por toda la ciudad y se desesperaba de lo infructuoso de sus trabajos. Fin del capítulo 8 de la parte cuarta. La novela continuará en el siguiente video. No te pierdas los capítulos finales de la novela para que conozcas el desenlace. Soy Felipe Santa Cruz Villaseñor. Espero que estén bien, cuídense mucho y hasta luego.